Bueno, estamos en 2 de Corintios, capítulo 1, y nos quedamos en el versículo 11, así que vamos a leer del 12 al 14. 2 de Corintios, capítulo 1, versículo del 12 al 14. ¿Lo tiene? Dice la palabra del Señor. ¿Puedes quitar el monitor ahora, Oscar, por favor? Dice la palabra del Señor: porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo y mucho más con vosotros. Porque no os escribimos otras cosas de las que leéis o también entendéis, y espero que hasta el fin las entenderéis. Como también en parte habéis entendido que somos vuestra gloria, así como también vosotros la nuestra, para el día del Señor Jesús. Amén. Hasta ahí la palabra del Señor. Bueno, había un problema en la iglesia en Corinto. Estaban los falsos maestros. Habían algunos hermanos que estaban ocupando lugar de autoridad que no les correspondía porque Dios no los puso allí, pero ellos se creían suficientemente capaces, se consideraban más santos y más preparados que el apóstol Pablo, y ellos empezaron a criticar al apóstol Pablo, comenzaron a hablar mal de él, comenzaron a buscar cualquier ocasión para calumniarlo, para levantar falso testimonio contra el apóstol y así de alguna manera socavar la autoridad que él tenía delante de la iglesia de Corinto. Algunos pensaban que destruyendo el testimonio de Pablo, ellos iban a ser mejor considerados, mejor valorados por la iglesia. Bueno, como dicen las Escrituras, allí había algunos que tenían más alto concepto de sí del que debían tener. Y cuando eso ocurre, siempre va a haber problemas, siempre va a haber dificultades, porque el orgullo es causa de problemas. El orgullo espiritualista. ¿Saben? Cuando decimos espiritualista, queremos decir lo que imita a lo espiritual. No es espiritual, imita lo espiritual. Quiere dar la impresión de que es espiritual, pero no lo es en realidad. El espiritualista es el hipócrita, que sin ser verdadero santo quiere pasar por santo, sin ser verdadero conocedor quiere pasar por conocedor, sin ser buena persona quiere pasar por ser buena persona. Y allí había algunos que estaban realmente acusando al apóstol Pablo de varias cosas. Y vamos a ver cómo el apóstol Pablo, en el pasaje que vamos a leer hoy y que vamos a estudiar y meditar en esta noche, vamos a ver cómo Pablo se defiende. Y sabe hacerlo, porque se defiende como gato panza arriba. En estos versículos se registra justamente eso, la refutación que Pablo hace de esa acusación. Él pone en claro cuáles eran los motivos de su conducta, cuáles eran las motivaciones que a él le llevaban a tomar decisiones. Pablo quiere que los corintios tengan una base firme para resolver los problemas que habían surgido allí en cuanto a su autoridad. Ustedes tienen en cuenta que procuro evitar la palabra de liderazgo, ¿verdad? Pues no creo que los siervos de Dios seamos llamados a liderar, somos llamados a servir. Pero bueno, estos falsos maestros habían propagado malos entendidos entre la iglesia. Pablo había hecho unos planes de viaje y al final los había cambiado. Y entonces estaban diciendo: ¿ves? No es un hombre de palabra, no es un hombre que cumpla lo que dice una cosa y hace otra, los siervos de Dios no deben ser así. Le estaban acusando de cosas como esta. Él toma las decisiones en la carne, igual que la gente del mundo. Él no tiene en cuenta la iglesia, él no tiene en cuenta la voluntad de Dios. De todas estas cosas le estaban acusando al apóstol Pablo. Y ahora vamos a ver cómo Pablo rechaza esa idea
de que él hubiese obrado mal. Es más, él dice estar preparado incluso para ser juzgado por Dios. Y ahí es donde nosotros vamos a empezar a estudiar esto paso a paso. Versículo 12. Porque nuestra gloria es esta, dice. Nuestra gloria. Ahí la palabra que se traduce como gloria puede ser traducida también como nuestra jactancia, nuestro orgullo, pero en el buen sentido, no en el sentido pecaminoso. Es decir, aquello en lo que yo me glorío, aquello en lo que, de lo que yo me jacto, ¿no? Yo me jacto, decía Pablo, en Cristo. No me jacto de mí mismo, sino para mí mi gloria es Cristo. Y esa es la diferencia entre el que es un verdadero siervo de Dios y el que no lo es. El que no lo es se gloría en sí mismo. El que lo es se gloría en el Señor. ¿Ok? Nuestra gloria. El orgullo carnal siempre es pecado. Es arrogancia de la carne. Es vanagloria. ¿Por qué piensan ustedes que el orgullo es pecado? ¿O no es pecado? Efectivamente, esa es la razón. Es pecado porque le roba la gloria a Dios. Y solamente Dios merece ser glorificado en la iglesia, no las personas. Porque no hay nada que las personas podamos hacer que no sea, si es bueno, es la obra de Dios en nosotros. No es nuestra obra, no es nuestro esfuerzo, no es nuestra gloria, es la gloria de Dios. Amén. Por tanto, el orgullo, la vanagloria, la altivez, es algo que Dios aborrece. ¿Alguien se acuerda de algún pasaje que lo diga? Dios exalta al humilde, mas al altivo mira de lejos, ¿no? El que se humilla será enaltecido, pero el que se enaltece será humillado, ¿verdad? O sea, hay muchos pasajes que hablan de esto en la palabra de Dios y los conocemos. Y Pablo mismo lo dice así categóricamente: ninguno entre vosotros, ninguno tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí mismo con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno, ¿verdad? Por tanto, quiero que vean conmigo, por ejemplo, en Romanos capítulo 5, versículo 11, fíjense cómo Pablo se gloría no en sí mismo. Romanos 5, 11 dice: y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios, por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Nos gloriamos en Dios, no en nosotros mismos. Nos gloriamos en Dios, no en la carne. Miren, Gálatas capítulo 6. Gálatas capítulo 6. Este es un pasaje interesantísimo. Gálatas 6, versículo 14. Vamos a leerlo desde el 13 para que tengan el contexto, porque es interesantísimo. La diferencia entre los espiritualistas y los espirituales. Dice el versículo 13: porque ni aun los mismos que se circuncidan, hay un cierto acople, no sé si lo percibe. Dice: porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley, pero quieren que vosotros os circuncidéis. ¿Para qué? Para gloriarse en vuestra carne, en vosotros, en vuestros cuerpos. Pero lejos, dice Pablo, esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Amén. Fíjense, léanlo otra vez, porque es que no tiene desperdicio. Lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de Cristo, de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Es decir, para Pablo lo único importante era la obra de Cristo en la cruz. Esa era su gloria. Que Dios le había amado tanto que había enviado a su propio Hijo a morir por él. Un perseguidor de la iglesia, un blasfemo, un hombre que perseguía a los discípulos de Cristo. Y ahora Dios le amó de tal manera que Dios
por ti. Cuando nosotros éramos Una gente, ¿no dice Efesios capítulo 2 que nosotros éramos hijos de ira, lo mismo que los demás, ¿verdad? Siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales todos nosotros vivimos en otro tiempo, haciendo la voluntad de nuestra carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Sin embargo, Dios, en su amor infinito, envió a Jesús por nosotros. Eso es un motivo de gloria. En eso yo me glorío, no en mí. Algunos le dan la vuelta a la tortilla y le roban la gloria a Dios. Sí, porque tú vales mucho para Dios. ¿Qué valgo yo para Dios? Es Dios el que vale para mí. Porque ¿qué tengo yo para que Dios hubiera hecho lo que hizo por mí? Nada. Dios lo hizo por amor, porque Él es amor. Pero en eso Él es mi gloria. No yo soy la gloria de Dios, sino Él es mi gloria. Y eso es lo que Pablo va a enfatizar aquí, ¿no? Como dice en Filipenses 3:3. Un poquito más adelante dice: porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos ¿en qué? En Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en nosotros mismos. Eso es lo que dice Pablo ahí. Primera de Corintios 1, versículo 30. Primera de Corintios 1, 30. Mas por vosotros, porque valéis mucho. ¿Dice eso? ¿Verdad que no? Dice: mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. El que se gloría, gloríese en el Señor. Segunda de Corintios capítulo 10. Versículo 17. ¿Saben? Cuando Dios repite una y otra vez una cosa, es porque es importante. Versículo 17. Segunda de Corintios 10, 17. Dice: mas el que se gloría, gloríese en el Señor. Porque no es, escuchen bien, aprobado, está refiriéndose delante de Dios, no es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien Dios alaba. Amén. No es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien Dios alaba. Por tanto, el que se gloría, gloríese en el Señor. Y fíjense que esta no es una idea de Pablo, aunque Pablo la repite continuamente en sus epístolas. Esta idea no es de Pablo y ya estaba escrita en el Antiguo Testamento en un proverbio fantástico que a veces hay que recordar. Proverbios 27, versículo 2. Proverbios 27, 2. Fíjense lo que dice este proverbio. Yo quisiera que ustedes lo subrayaran. Proverbios 27, 2. Porque es muy interesante esto. ¿Qué dice? Dice: alábete el extraño y no tu propia boca, el ajeno y no los labios tuyos. Alábete el extraño, no tu propia boca. ¿Han visto a alguien así, que se alaba a sí mismo? ¿Han visto a alguien que siempre está hablando de sí mismo? De lo bueno que es, de lo buena persona que es, de todas las cosas buenas que hace.
porque yo no le hago mal a nadie, porque si yo soy una persona, yo siempre me porto bien, yo siempre procuro ayudar a todo el mundo, se está echando flores, ¿verdad? Y dice, alábete el extraño y no tu propia boca, el ajeno y no los labios tuyos. Entonces, yo he tenido muchas veces que acordarme de este pasaje para mantener el orgullo a raya. Y aunque yo estoy seguro de que ustedes no tienen el mismo problema que yo, pero yo he tenido que recordarme muchas veces esto. Sí, porque uno es tentado fácilmente a caer en el orgullo. Uno fácilmente se puede resbalar. Yo sé que a ustedes no, porque ustedes son gente seria y santa, pero yo que soy un pecador, yo que soy un carnal, que muchas veces tengo que recordarme a mí mismo que tengo que tener cuidado con ciertas cosas. Y por eso es importante esto, porque cuando se repite y se repite y se repite una misma doctrina, una misma enseñanza en la palabra de Dios, es porque es importante. Y a veces nos deslizamos casi sin darnos cuenta. ¿Ustedes creen que los corintios tenían problemas de esto? Algunos por lo menos sí que lo tenían, ¿verdad? Se creían mejores personas, más preparados que el apóstol Pablo. ¿Lo estarían? Yo creo que no. Miren, de las 38 veces que aparece este término, 2 las encontramos en Santiago y todas las demás, 36 veces en las epístolas de Pablo. Y de las 36 veces que Pablo la usa, 29 se las dirige a los corintios. O sea que había problema en Corinto de este asunto, ¿no cree? Había problema de orgullo en Corinto. Había algunos que tenían un alto concepto de sí mismos. Ahora, ¿de qué se gloriaba Pablo? De Cristo. ¿Y de qué te glorías tú? ¿De tu coche? ¿De tu casa? ¿De tu trabajo? ¿De tus hijos? ¿Qué es de lo que tú te glorías? ¿De tu dinero? Algunos se sienten orgullosos del grupo al que pertenecen. Yo soy de la iglesia tal. O de la posición que tiene dentro de ese grupo. Pues yo soy tal cosa. Hay gente que se gloria en sus títulos. Por cierto, ¿qué título tenía Jesús? Me refiero a académico. ¿Ninguno? No tenía ninguno. Sin embargo, es el maestro por excelencia. Es gente de todas las generaciones, desde él entonces hasta nuestros días, hemos aprendido de él, ¿no? Y seguimos aprendiendo. Y si viviéramos 1000 vidas seguiríamos aprendiendo de Jesús. ¿De qué nos gloriamos? ¿De nuestros dones? ¿De nuestros talentos? ¿En qué se gloriaba Pablo? Pablo se gloriaba en Cristo y se gloriaba, fíjense bien, vamos a volver otra vez a 2 de Corintios capítulo 1, versículo 12, se gloriaba del testimonio de su conciencia. Y ahora quiero hablar de esto. El testimonio de su conciencia, porque esto es importante, porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo y mucho más con vosotros. Vaya repaso que le dio Pablo con este versículo a los corintios, porque más clarito imposible, ¿no?
Dice, porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, Pablo lo dice esto en Romanos, dice, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia, acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Romanos 2 del 14 al 16. Ahí Pablo especifica claramente que nuestra conciencia, el testimonio de nuestra conciencia, será vital cuando seamos juzgados por Cristo. Cuando seamos llamados al juicio, y así está establecido por Dios, que muramos una sola vez y después de la muerte el juicio, cuando pasemos al juicio, Pablo dice, esta es nuestra gloria, el testimonio de nuestra conciencia. Es decir, él tenía una conciencia de estar sirviendo a Dios, obrando en justicia y en limpieza delante de Dios. Él no tenía malas motivaciones en su corazón. Él no hacía lo que hacía para quedar por encima de los demás, como algunos estaban haciendo en Corinto, para quedar por encima de él. Él obraba y actuaba para la gloria de Dios. Y su conciencia le daba testimonio. Y Pablo pone a su conciencia como testigo. Esta es nuestra gloria, el testimonio de nuestra conciencia. Como está escrito, ¿por qué se ha de juzgar mi libertad por la conciencia de otro? ¿Verdad? 1 Corintios 10, 29. Ahora, ¿cuándo dará testimonio nuestra conciencia? Cuando seamos juzgados. ¿Y delante de quién vamos a ser juzgados? Del Señor. ¿Y podremos engañarle al Señor? ¿Sabrá Él la verdad o no? Podremos decirle, no, es que mi conciencia, yo tengo mi conciencia limpia. Cuando realmente la tengamos sucia, ¿podremos decirle eso al Señor? El apóstol Pablo dice, en Gálatas 6:7 dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. No os engañéis, Dios no puede ser burlado. Hay algunos que dicen, yo cuando llegue delante de Dios, yo no tengo de qué preocuparme. Yo soy buena gente, yo soy buena persona. Pero es una tranquilidad de conciencia que está asentada en conceptos falsos. Ah, Dios es bueno, Dios va a perdonar a todo el mundo. Eso es un concepto falso. ¿Perdonará Dios a todo el mundo? No. Solo los que son de la fe de Jesús, dice la Escritura. Romanos capítulo 3. Y esto es importante entenderlo, ¿verdad? Según la enseñanza del apóstol, este pasaje nos enseña que Dios va a juzgar los secretos de los hombres y que en ese juicio jugará un papel fundamental nuestra propia conciencia. Como si de alguna manera, no sé si se acuerdan, una vez la pastora Katia, predicando, dijo en cierta ocasión que ¿qué sería si nosotros lleváramos una pantalla encima de la cabeza, ¿verdad? Y todos pudieran ver lo que pensamos, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Entonces, si vamos a la calle y todo el mundo puede ver lo que pensamos, sería un verdadero problema, porque no siempre pensamos bien, ¿cierto? Bueno, pues cuando estemos siendo juzgados, da igual lo que tú pienses, porque Dios sabe lo que tú estás pensando. Y tú puedes decirle, yo tengo mi conciencia tranquila, pero Dios va a ver lo que hay en tu conciencia. Y el testimonio de tu conciencia va a hablar tan fuerte que tú mismo tendrás que reconocer que hiciste mal delante de Dios. Dependiendo de si obramos bien o mal, nuestra conciencia nos defenderá o nos acusará. Generalmente nosotros le damos mucha importancia a lo que los demás piensan de nosotros. La opinión de los demás es importante,
Pero más importante que el pensamiento de los demás es el pensamiento de Dios. ¿No creen? Porque a los demás sí que le podemos engañar, pero a Dios... Si te presentaras ahora mismo delante de Dios, ¿te defendería tu conciencia? Es una pregunta sencilla. Debiéramos estar preparados, porque ¿sabemos cuándo nos va a llamar Dios? No. ¿Nos podría llamar ahora? Seguro. Pues deberíamos estar preparados, ¿no? Hay un pasaje en el profeta Amós, creo que es el capítulo 4, versículo 12, que dice: prepárate para venir al encuentro de tu Dios. Amós 4:12. Prepárate para venir al encuentro de tu Dios. Ahora, ¿estamos preparados? Porque si no lo estamos, debiéramos prepararnos. Por cierto, ¿cómo podríamos prepararnos? Vamos a suponer, solamente es una suposición, vamos a suponer, pues que Óscar Molina, que está allí detrás, resulta que su conciencia no la tiene limpia. Digo que es una suposición. Vamos a suponer que él quiere prepararse para que en caso de que Dios lo llame, su conciencia no lo acuse. ¿Alguien podría ayudar a él diciéndole cómo podría lograr eso? ¿Qué tendría que hacer Óscar para que su conciencia estuviera limpia y pudiera presentarse delante de Dios sin problema? A ver, empezar por arrepentirse. ¿De qué? A ver. De los pecados. Habría que reconocer los pecados. A ver, Óscar, voy tomando nota. Rosy. No te oigo. Teniendo la mente de Cristo. El apóstol Pablo dice que ya la tenemos. Ahora, la cuestión es, ¿la usamos? ¿O usamos más la mente de la carne? Porque podemos tenerla, ¿verdad? También dice, tenemos al Espíritu Santo. ¿Cuántos tienen al Espíritu Santo? Ahora, ¿cuántos de verdad se dejan guiar por el Espíritu Santo? Yo conozco a algunos que le van diciendo al Espíritu Santo, no por aquí, no por allí. No miro a nadie. Hay algunos que quieren mandar hasta a Dios, ¿verdad? Pero si tuviéramos una conciencia contaminada, tendríamos que arrepentirnos de nuestros pecados. ¿Y qué más tendríamos que hacer? Porque hay gente que se arrepiente del pecado y al rato están otra vez haciendo lo mismo. Confesarlo, vale. Señor, yo me arrepiento de mis pecados. ¿Y ahora qué más? Apartarse de los pecados. Porque si nos arrepentimos, lo confesamos y seguimos practicándolo, nos engañamos a nosotros mismos. Así que, ¿quién podrá hacer el bien si primero no se aparta del mal? Por eso está escrito tanto en el Salmo 34 como en Primera de Pedro, dice, apártate del mal y haz el bien. Pero hay que apartarse del mal. Esta tarde llevaba a alguien a su casa y me decía, porque la Biblia no dice que no se pueda uno emborrachar. Le digo, no, la Biblia no dice que tú no te puedas emborrachar. Dice que los borrachos no heredarán el reino de los cielos. ¿Seguro? Y le digo, claro, 1 Corintios 6:9. Lo dejé preocupado. Pero a veces creemos que hay cosas que no están mal y sin embargo a Dios no le agradan. Por ejemplo, imagínate cuántas personas dentro del catolicismo, por poner un ejemplo, están
creyendo lo que dice el Papa, que hay que arrodillarse ante las imágenes de la Virgencita y que hay que rezarle a la Virgen porque la Virgen es tu madre y no sé qué más. ¿Y cuánta gente está creyendo eso? Y están seguros de que están haciendo la voluntad de Dios y no saben, porque el Papa no les enseña la verdad, les está manteniendo en el engaño. Quizás él no sea quien le haya engañado, pero sí, él es el que le está manteniendo en el engaño. Porque él, teniendo la autoridad dentro de la iglesia para enseñar la verdad, está manteniendo la mentira. ¿Cuántas personas están adorando ídolos, idolatría, cuando Dios dice que Él aborrece eso? Entonces, un concepto falso te lleva a una religión falsa y eso al infierno. Y hay mucha gente que no lo tiene en cuenta, pero también hay gentes que no son católicos, que son evangélicos y que tienen imágenes idólatras aquí en su mente, que son imágenes falsas de Dios. Piensa, Dios es bueno, Dios perdona a todo el mundo y tal. Y eso también es una imagen falsa. Y estás adorando un Dios falso. Eso es idolatría. Y está tan condenada como la idolatría del que se arrodilla delante de un trozo de madera. Y es importante que nos demos cuenta de esto. Hay que arrepentirse de los pecados, hay que pedirle perdón a Dios, hay que confesarlos y hay que apartarse del pecado y comenzar a hacer el bien. Porque si no nos ocupamos de hacer el bien, acabamos haciendo el mal otra vez. Por tanto, bueno, ya salvamos a Oscar. ¿Ustedes creen que si piden perdón por sus pecados y se apartan de ellos, procuran hacer la voluntad de Dios, ustedes pueden ir delante de la presencia de Dios y que sus conciencias dará testimonio y les salvará? ¿Sí? ¿Seguro? ¿Sí o no? Rosy dice que sí. Bueno, si estamos haciendo lo que dice la palabra de Dios, si estamos creyendo de todo corazón que la obra de Cristo nos limpia de todo pecado y nosotros estamos obrando conforme a las Escrituras, creemos que no por nuestras obras, sino por la promesa de Dios, por el amor de Dios, por la gracia inmerecida de Dios que nos ofrece gratuitamente, nosotros podemos ser salvos. Debemos tener esa seguridad, esa certeza, esa convicción firme de que si Dios te llamara ahora, te diría, aprobado, pasa. Siguiente. A ver, Carmen. Aprobada. Muy bien. Aprobada. Y eso es lo que dice el apóstol Pablo, dice, procura presentarte a Dios como obrero aprobado, que no tiene de qué avergonzarse y que usa bien la palabra de verdad. Este es un consejo que Pablo le dio a Timoteo, 2 de Timoteo 2:15. Dice, procura presentarte a Dios como obrero aprobado. Es Dios quien nos tiene que dar la prueba. Tú puedes ir al seminario que tú quieras, tú puedes estudiar donde tú quieras, tener los títulos que tú quieras, puedes tener la aprobación de los hombres, pero si no tienes la aprobación de Dios, de nada te sirve todo eso. ¿Ok? Por tanto, es muy importante esto. Estamos en el versículo 12. Leámoslo otra vez. Porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo y mucho más con vosotros. No con sabiduría humana. ¿Qué quiere decir eso? Que hay dos tipos de sabiduría, ¿verdad? Santiago dice que hay una sabiduría que es terrenal, animal, diabólica, y hay otra que es pacífica, santa, pura, buena, que viene de lo alto. Por tanto, hay una sabiduría del mundo y una sabiduría de Dios, una sabiduría de la carne y una sabiduría del espíritu.
Y Pablo lo que está diciendo es que él no se ha conducido en la sabiduría de la carne, no con sabiduría humana. Él está acentuando ese paralelismo. Al decir que no se ha conducido en la sabiduría humana, está diciendo que se ha conducido en la voluntad de Dios. Pablo recibe la sabiduría del cielo que le llega por la gracia, dice, sino con la gracia de Dios nos hemos conducido en el mundo y mucho más con vosotros. Es la gracia de Dios lo que le capacitó para ser un buen siervo de Dios. Primera de Corintios 15, un poquito antes, Primera de Corintios 15, 10. Fíjense cómo el apóstol Pablo nunca le roba la gloria a Dios. Siempre está diciendo ahí, versículo 10, dice, Primera de Corintios 15, 10. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Amén. ¿Se dan cuenta del cuidado que él tiene? Yo he trabajado más que ellos. Se refería a los demás apóstoles. Dice, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. O sea, por la gracia de Dios soy lo que soy. Puede que seamos mucho, que no seamos nada, pero seamos lo que seamos, lo somos por la gracia de Dios. Por eso no debemos tener orgullo, no debemos atarnos en nosotros mismos, sino en Dios. Él debe ser nuestra gloria. Hay un cántico que dice eso, ¿no? ¿Cómo era? Mi gloria. ¿Cómo? Él levanta mi cabeza y es mi gloria. Así es. Él es mi gloria. No yo, no lo que yo hago, no lo que yo puedo, no lo que yo soy, sino lo que Dios es en mí. Amén. Lo que Él hace en nosotros. De eso es de lo que está hablando Pablo. Pablo está hablando de motivaciones. Motivaciones. ¿Qué es lo que le lleva? ¿Qué es lo que le movía? ¿Qué es lo que le llevaba a actuar como él lo hacía? A tomar las decisiones que tomaba. A él le estaban acusando de que lo hacía en la carne. Pero él está diciendo, no, yo no ando en la carne. Yo actúo en el Espíritu. Por eso está diciendo, con la gracia de Dios nos hemos conducido en el mundo. Y aquí aprendemos justamente eso, cómo debemos andar, cómo debemos caminar, tanto en el mundo como en la iglesia. El cristiano tiene que marcar la diferencia. Ahora, ¿se puede realmente? Hoy en día es muy difícil. ¿Se puede? Por ejemplo, si tuviéramos que marcar la diferencia, ¿en qué podríamos marcarla? A lo práctico. Nuestra manera de ser, ¿en qué? Por ejemplo, si yo trato a la gente a gritos y a patadas, no sería un buen testimonio, ¿no? Y si los trato con delicadeza y con cortesía, ¿con una? Se pueden amonestar, pero con amor, ¿no? Se puede marcar la diferencia. Si escuchamos la voz del Espíritu Santo, podemos marcar la diferencia. Porque el Espíritu Santo nos va a guiar. Y el apóstol Pablo lo dice claramente, Romanos 8:14. Estos son los hijos de Dios, los que son guiados por el Espíritu de Dios. Por eso dice el apóstol, andad en el Espíritu, no satisfagáis los deseos de la carne. Andad en el Espíritu, andad siguiendo las instrucciones del Espíritu. El Espíritu nos quiere conducir, Él nos quiere llevar, pero a veces nosotros le quitamos la rienda y le decimos, no, por aquí, no, por allí. Y queremos llevar nosotros la rienda y gobernar a Dios en vez de que Dios nos gobierne a nosotros. Los enemigos del apóstol Pablo le estaban acusando de ser un carnal, de ministrar en la sabiduría humana. Y Pablo aclara que no, que él se conduce con sencillez y con sinceridad de Dios, no con sinceridad carnal, ¿no? En el caso de Pablo, el testimonio de su conciencia
Para él era un testigo fiel, irreprochable. Su conciencia, a la luz de una vida entregada al servicio de Dios, lo estaba absolviendo de las acusaciones que le estaban haciendo. Pablo actúa en la sabiduría de Dios, que le llega por la gracia de Dios y que lo capacita como ministro fiel del Evangelio. Ahora, ¿cómo andas tú? ¿Tú también andas como el apóstol Pablo en la sabiduría de Dios? ¿O andas en la carne? Cuando alguien te molesta, se sale la carne, entonces que está viva. Y la carne debe morir. ¿Ustedes creen que si nos ponemos a insultar a un muerto, se enojará? ¿Por qué? Está muerto, ¿no? Un muerto no siente, un muerto no padece, ¿verdad? Pero si nosotros nos mantenemos vivos en la carne y alguien nos molesta, ahí saltamos como el aceite. Mi madre cuando nos enfadábamos decía, niño, que saltas como el aceite. ¿Ha visto el aceite cuando le echas sal o algo así? ¡Pum! Salta. Pues tenemos que mantenernos muertos en la carne para que podamos vivir en el espíritu. ¿Cómo se muere a la carne? ¿Cómo se vive en el espíritu? De una manera práctica. ¿Cómo se puede matar al viejo hombre? Haciendo la voluntad de Dios. Pero ¿cómo? Porque verás, los que han hecho el discipulado y los que lo están haciendo, ¿qué dice Lucas 9:23? Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome cada día su cruz y sígame. Niéguese a sí mismo. Es negarnos a nosotros. ¿Qué es negarse a sí mismo? Es decir, no, yo ya no existo. Pablo hizo eso. Gálatas 2:20 que dice, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y ese es negarse a sí mismo. Es decir, yo no voy a reaccionar cuando alguien me insulte. Me voy a mantener, voy a dejar que sea Dios el que le hable. Difícil. Si está vivo es difícil. Si estás muerto es fácil, porque un muerto no va a reaccionar. Tenemos que morir a la carne. Ahora, ¿cómo podemos morir a la carne de una manera práctica? Mire, no alimentándola. No se alimenta la carne cuando yo no hago cosas que fortalecen a la carne. Si yo alimento la carne, mi carne se hace fuerte y me domina. Si yo alimento más bien al espíritu, mi espíritu se hace fuerte y me domina. Ahora, ¿qué quiero yo que me domine, la carne o el espíritu? ¿Y a qué le dedico más tiempo, a la carne o al espíritu? ¿Verdad? Sí, es así de simple. Si yo quiero que mi espíritu esté fuerte y mi carne débil, no puedo darle de comer a la carne. No puedo estar siempre viendo telenovelas que hablan de desamor, de adulterio, de fornicación, de lascivia, de cosas así, porque estoy alimentando la carne. O de violencia, o de sexo, películas de violencia y de sexo, porque estoy alimentando el viejo hombre. Y entonces lo estoy fortaleciendo. Si en vez de hacer eso, alimento el espíritu, veo una película cristiana o algo que sea bueno, leo un buen libro cristiano o dedico tiempo a leer las escrituras, si yo alimento el espíritu y debilito la carne, yo seré espiritual. Pero si alimento la carne y no al espíritu, seré un carnal. ¿Sí o no? Díganme la verdad.
¿Hay alguien que no esté de acuerdo? Es así de simple. Hay que matar al viejo hombre para que el espíritu viva, para que el nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad, sea el que viva, el que salga más a menudo. Algunos tienen tan fuerte a la carne que el espíritu, bueno, digamos que son cristianos, pero como los que pertenecen a la CIA, ¿no? Son cristianos secretos. Pertenecen al servicio secreto de la iglesia. Lo tienen tan escondido. Todo lo que se ve es carne. Y el espíritu lo tienen tan escondido a la criatura. Que dice, yo soy cristiano pero secreto. Debemos andar como el apóstol Pablo andaba, en la sencillez y sinceridad de Dios. Es decir, quitándonos las caretas delante de Dios. Porque a Dios en definitiva no le vamos a engañar. ¿O sí? No. Entonces seamos sinceros con Dios. Y si no somos todo lo fuerte que debiéramos ser como cristianos, tenemos que ir a buscar a Dios por las mañanas y decirle, Señor, por favor, aunque sea un minuto, pero pararte y decirle, Señor, por favor, ayúdame en este día. Yo quiero ser un buen cristiano. Quiero escuchar la voz de tu Espíritu guiándome y yo te prometo, Señor, que lo voy a obedecer. Pero si no hacemos eso, si nos levantamos y ya empezamos corriendo porque llegamos tarde, porque no sé qué, porque lo otro, porque acá, llega la hora de la noche y nos acostamos y estamos tan cansados que tampoco oramos. Y si tú te pararas a pensar qué has hecho en todo el día, has hecho un montón de cosas, pero ¿a quién has alimentado? ¿Al espíritu o la carne? Dígame, mi hermana. Yo he experimentado una cosa, que cuando yo oro por la mañana antes de levantarme, me doy un tema. Claro. Porque yo le estoy diciendo así. Mire, esa es la presencia de Dios donde nuestras almas se fortalecen. Esa es la presencia de Dios donde cobramos ánimo y fuerza. Esa es la presencia de Dios donde podemos echar nuestras cargas, nuestras preocupaciones. Esa es la presencia de Dios que Él nos ministra. Pero muchas veces nosotros llegamos y decimos, Padre, en el nombre de Jesús, bendíceme en este día, que todo me vaya bien, ábreme puertas, no sé qué y tal, en el nombre de Jesús, amén, y me voy. Y Dios se queda. Ya nos fuimos. No le oímos porque le dejamos con la palabra en la boca. Se fue el creyente a su lucha y va en la carne. Pero es que ha orado, sí. Es que yo oro, pastor, todos los días, sí. Pero ¿cómo ora? Como el que dice, amén. Señor, gracias por este alimento en el nombre de Jesús, amén. Pablo estaba defendiendo su integridad como cristiano y como siervo de Dios. Su integridad. Él estaba diciendo, yo no soy un hipócrita. Pablo estaba diciendo, yo estoy andando no en la carne, sino en el Espíritu. Y nosotros tenemos que conducirnos justamente de esa manera, renunciando a la sabiduría humana y andando en la sabiduría de Dios. Y estas cosas son necesarias para que nuestra conciencia dé buen testimonio de nosotros. Debemos orar para que la gracia de Dios actúe en nuestras vidas. Que Dios nos ayude a obrar como el apóstol Pablo. Ojalá que cuando nosotros nos tengamos que presentar ante el juicio, cuando seamos llamados a la presencia de Dios, ojalá que podamos decir,
lo que dice el apóstol Pablo en Hechos 23:1. Vamos a leerlo, miren. Miren lo que dice Pablo en el capítulo 23 de Hechos de los Apóstoles, versículo 1. Él estaba siendo juzgado por el concilio, no por Dios. Pero mire, ya ante el concilio Pablo estaba testificando, diciendo, entonces Pablo, ¿qué dice? Volviendo la cara, mirando, cuando uno mira fijamente, es porque está siendo sincero, porque está abriendo su corazón, porque no tiene nada que esconder. El que tiene algo que esconder agacha la cabeza, mira para todos lados menos para la persona que le está juzgando. Él dice, mirando fijamente al concilio, dijo, varones hermanos, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. Ojalá que nosotros podamos decir eso cuando seamos llamados a la presencia de Dios. Señor, yo con buena conciencia he vivido hasta el día de hoy. Y eso no significa que no vayamos a fallar. Significa que aún si fallamos, vamos a correr a los pies de la cruz y allí vamos a llorar y vamos a pedirle perdón a Dios sabiendo que Él nos va a perdonar. Pero vamos a huir del pecado que nos hizo caer. No vamos a buscarlo otra vez. No vamos a revolcarnos en el cieno como la puerca lavada que vuelve otra vez al charco. No, nos apartamos del mal. Buscamos el bien. Hacemos la voluntad de Dios. No la voluntad de la carne. No la voluntad de nuestros pensamientos. No seguimos la corriente de este mundo. Hacemos la voluntad de Dios con buena conciencia. Porque esa es la voluntad de Dios, que mantengamos una buena conciencia. Versículo 13. A ver si nos da tiempo de terminar este versículo 13. Dice, porque no os escribimos otras cosas de las que leéis o también entendéis, y espero que hasta el final las entenderéis, como también en parte habéis entendido que somos vuestra gloria, así como también vosotros la nuestra, para el día del Señor Jesús. ¿Por qué dice Pablo esto? Porque le estaban acosando esos falsos líderes, iba a decir, esos falsos pastores de la congregación de Corinto. Le estaban acusando de no cumplir con sus palabras. Estaban poniendo en duda incluso sus epístolas, lo que él había escrito. Y Pablo sigue su refutación, refutando a aquellos falsos, declarando que lo que les había escrito lo había hecho de manera clara. No escribía para confundirlos. Pablo escribía para enseñar. No escribía declaraciones capciosas, ni conceptos erróneos, ni faltos de comprensión. Él escribía para que los corintios supieran realmente cuál era la voluntad de Dios. Y él continúa justamente su defensa mirando hacia el futuro. Por eso habla del día del Señor. Cuando Pablo y los corintios eran identificados con él, siendo la gloria de ellos y viceversa. El apóstol Pablo había prometido ir y había prometido hacer un recorrido por Macedonia y demás, y después al final lo cambió. Y todo desde los versículos del 15 al 23, Pablo va a explicar que ese cambio en sus planes no se debió a que él fuera una mala persona, no se debió a que él no fuera perseverante, no se debió a que él decía una cosa y hacía otra, sino que él estaba haciendo siempre aquello que creía que era lo justo en ese momento. Él cambió sus planes, pero lo cambió porque entendió que era la voluntad de Dios cambiarlos. Y es verdad que los hipócritas dicen una cosa y hacen otra, pero Pablo no era un hipócrita. Pablo era un hombre íntegro. Todo lo dejó por amor de Cristo. Él dijo, todo lo tengo por basura, por amor de Cristo. Los corintios conocían las epístolas de Pablo y podían examinarlas en detalle. Sus cartas se leían también en las diferentes iglesias, pero de esto hablaremos la próxima semana.
¿Alguna pregunta? ¿No hay pregunta? Porque es que vamos a entrar en un asunto interesante y no quiero pasarlo por encima, porque es interesante y quiero que nos dé tiempo, y si no nos va a dar tiempo ahora, pues lo dejamos para la próxima semana. Lo dejamos ahí en el versículo 12 y la próxima semana explicaremos el 13. Lo dejamos aquí. ¿No hay preguntas? Pues lo dejamos aquí. Muy bien, vamos a orar al Señor.